Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Hola, hola a todos los hermanos que ya están ahí ya conectados esperando el tiempo de verdad. Estamos ya acá comenzando este nuevo programa, esperamos. No sé si todos saben, pero hoy es septiembre y es mes de la Biblia. Yo no sé si muchos saben que este es el mes de la Biblia y para el que no lo sabía, ya lo sabe. Se lo comunicamos desde este lugar. Así Hola, es. hola a todos, muchas bendiciones ya a quienes ya están conectados y también a quienes se van a estar conectando. Damos muchas gracias al Señor por poder estar una vez más acá. Ya culminamos con la primera etapa. Que fue sin duda una tremenda bendición para cada uno de los que estuvimos en este lugar. Y hoy, como lo dice nuestro hermano, comenzamos con una nueva ronda, pero con una invitada central. Así es, la Biblia. Esperamos poder aprender juntos, hacerle quizás entender un poco cómo esta Biblia fue año tras año creciendo y avanzando. Amén. Tenemos la tarea hoy de dar a conocer qué es la Biblia, qué significa, cuánto tuvo que transcurrir para que hoy la Biblia esté en su hogar, en la biblioteca de la iglesia, en las bibliotecas muchas veces. Tenemos ahí muchas historias que contar y esperamos que usted esté muy atento porque es una tremenda bendición saber cuánto le costó a la palabra del Señor permanecer en el tiempo. Así es. Quizá ahora la vemos nosotros muy fácil acá. La tenemos en casa, quizá guardada, y tenemos 1, 2, 3 Biblias, pero no le tomamos el valor y no sabemos muchas veces cuánto tuvo que pasar para poder tenerla nosotros acá. Exacto, desconocemos muchas cosas que ella tuvo que sobrellevar. Bueno, el Señor es fiel, es bondadoso, es soberano. Y Así su es. palabra ha permanecido a pesar de que quisieron enmudecerla, quisieron extinguirla, pero Dios permitió que su palabra, la Biblia, hoy esté aquí con nosotros. Así es. Así que esperamos nosotros desde acá poderles quizás hacerles entender un poco esto, cómo la Biblia fue creciendo, ¿Qué es en sí? qué es en sí la Biblia. Así que por eso nosotros queremos hacerle entender un poco a ustedes y también nosotros con esto también vamos aprendiendo y vamos siendo bendecidos. Así que nosotros queremos ser bendecidos nosotros, pero también queremos que ustedes también sean bendecidos desde sus casas. Y así como lo hicimos en nuestro programa anterior, también le invitamos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos qué es la Biblia, pero nuestros hermanos que continúan vienen profundizando en ella. Así es. Y que es aún más glorioso porque ya no solo ven su estructura, no ven el proceso que tuvo que vivir, sino que van de lleno a lo que ella produce en la vida de aquel que la comienza a hojear. Así es. Así que les dejamos desde ya invitados, primeramente a escuchar este programa y también a los que vienen más adelante, que también va a ser de gran bendición. Creemos que los hermanos ya se están preparando para esto. Y creemos de que todo esto que está pasando es de bendición para nosotros y también para las personas que están aprendiendo también desde el otro lado. Exacto. Esa es la idea. Lo maravilloso de este libro es que es un libro que nunca se deja de aprender. Así es. Así que, hermano Gino, vamos a orar. Amén. Comencemos con el pie derecho y vamos de lleno ya
al tema de hoy. Amén. Señor Jesús, te damos gracias primeramente, Dios mío, porque podemos estar en este lugar. Esperamos, Señor, como lo decíamos, poder, Dios mío, plantear este tema, esperando que los hermanos que están desde el otro lado y personas que quizás no son creyentes puedan también entender un poco lo que es la Biblia, lo que es esto maravilloso, este libro, gran libro que nunca ha pasado, que nunca ha dejado de existir, es el libro más leído, y queremos de que este libro pueda ser de una gran bendición en esta noche. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y comenzamos. Gracias al Señor. Vamos a ir al hablar, a tema ir a en sí. este tema en sí, este tema maravilloso. Esperamos de que poder dejarle un poco más claro. Amén. Comenzamos. ¿Qué es la Biblia? Podemos ir viendo, ya si hoy usted la conoce como este librito, ya aquí, bueno, no se ve, pero Este nosotros librito. tenemos algunas versiones de la Escritura y la conocemos tal cual. Ahí nuestros hermanos van a estar compartiendo alguna imagen, cómo sería si esta estuviera dividida, ¿ya? Y cuánto ocuparía nuestra casa si estuviera libro por libro. ¿Ya? La palabra Biblia proviene de la palabra griega y latín que significa libro. Y es palabra de Dios. Si hay algo que hoy nosotros queremos recalcar y queremos dar a conocer, es que la Biblia es palabra de Dios. No es la palabra del hombre, no es la palabra de mujeres, sino que es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a hombres y mujeres dispuestos a escribir y redactar lo que Dios quería que se escribiera y se redactara. Amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos en la Biblia, que es fiel. Si hay algo que ella nos ayuda a conocer y hacer que Dios crezca en nosotros y trae como consecuencia que nosotros cada día nos vamos pareciendo un poquito a Él. Nuestro fin es parecernos a Él. Esa es la meta a alcanzar. Sabemos que es una meta casi imposible, pero luchamos día a día y perseveramos día a día porque es ella lo que nos manda a hacer eso. No es porque nosotros queramos, créanos que no es algo que nace del corazón del hombre, sino que es algo que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros. Pero si hay algo que es tremendamente importante, es que no solo debemos leerla, también tenemos que hacer conforme a lo que leemos. Y eso marca una diferencia. El apóstol Santiago lo dice en Santiago 1, versículos 22 al 24, y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Ya? Ahí está lo importante de ser hoy no solo oidores, sino también hacedores. Eso significa de hacer conforme a lo que leemos. Sus autores son casi 40. Y esto es aún más glorioso, porque estos 40 no se conocían todos. Y cuánta coinonía, cuánta ensamble encontramos en cada uno de estos autores, que fueron escribiendo conforme a lo que Dios va haciendo en cada vida. La escritura ya o la formación de toda la palabra como la conocemos hoy como Biblia demoró algo de entre 1500 años. No se hizo de la noche a la mañana. No fue algo tan así rápido. No fue express. No. Se demoró gran tiempo. Los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad, que era lo que decíamos antes. Isaías nunca se conoció con Mateo, con Marcos, con Lucas, pero sin embargo ellos escriben lo que Isaías escribía en aquellos años. Y eso es glorioso. Así que le invitamos, usted que tiene esa Biblia en su casa,
Usted que quizás la tiene ahí arrumbada, llenándose de tierra, ¿sabe? Esta produce un fruto y es un fruto apetecible. ¿Cuándo? Cuando la leemos y la comenzamos a poner en práctica. Dice, esta es inspirada por Dios. Timoteo, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, que lo vamos a ir viendo más adelante, le escribe a él acerca de someterse a esta gran verdad, a esta palabra, de guiarse por ella. Y eso es glorioso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo animaba a un joven a la distancia que se sometiera a ella y en ella iba a encontrar la dirección para enfrentar todo lo que él tenía que hacer. La dirección correcta. La dirección exacta. Y eso es maravilloso. Entonces dice, vamos a comenzar redactando su estructura. Si usted no la conoce, si usted no ha tenido el privilegio, muchas veces uno escucha, a mí me cuesta leerla porque no la entiendo, porque no sé cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Conéctese a cada programa y usted va a ir viendo estas preguntas que muchas veces resaltan en nuestro pensamiento y que hoy a través de la Iglesia Wesleyana, a través del tiempo de verdad, queremos darle a conocer. Entonces dice, la Biblia es un libro que consta de 66 libros, no es uno solo, hay 66 libros dentro de ella, los cuales se dividen en dos grupos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, o como muchos dirían, el Antiguo o el Nuevo Pacto. El cual, en este caso, vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, ya con los primeros libros de la Biblia, el cual se compone de 39 libros. Comienza con 5 libros conocidos como los Pentateucos, o también conocidos como la Torá. La ley contiene relatos sobre la creación del mundo, el diluvio, a Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel en Egipto, el éxodo y la época en que los hijos de Israel pasaron en el desierto, antes de entrar a aquella gloriosa tierra prometida. Los libros de la ley también registran la ley que Dios dio al pueblo en el monte Sinaí, que detalla las reglas para el sacrificio, la adoración y la vida diaria. A la ley también se le llama, como lo mencionábamos antes, Torá. Torá, ¿ya? Que es ahí la ley que sigue hoy el judaísmo. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahí rapidito pasando por cada uno de los libros. Claro. Ya hemos aprendido algo. Creo que ya en esto que hemos ido leyendo, quizá hay cosas que ya se han ido aprendiendo. Esperamos que eso sea de gran bendición. Y seguimos con la ley. Amén. Génesis, origen o principio, proviene del griego génesis y es una para referirse al nacimiento, inicio o principio de algo. Demuestra cómo Dios es soberano y que ama su creación. Amén. Éxodo, liberación de la esclavitud, presentar la fidelidad de Dios a su pacto y brindarle a Israel las normas para un sano vivir. Amén. Ya tenemos dos libros de la ley. Amén. Ahora vamos con Levítico. Dice, ley y sacrificio. Instruir a Israel sobre cómo ser santo y de bendición a los demás. Amén. Números, censo e historia. Recordar lo que sucede al pueblo cuando se revela ante Dios. Ahí. Deuteronomio, dice, censo e historia. Recordar al pueblo lo que Dios espera de ellos y de nosotros. Amén. Amén. Si hay algo que vemos en esta primera agrupación de los Pentateucos, es algo que resalta mucho de Dios, y es que Él es ordenado. Amén. Nos damos cuenta cómo, a pesar de que muchos libros a la altura de la vista en que los vamos a estudiar hoy, muchos libros no se escribieron en la misma época, o algunos se escribieron mucho antes que otros, y están
puestos antes. Pero ahí nos damos cuenta cómo Dios ha ocupado a hombres preparados y temerosos de Él para darle el orden correcto. Amén. Ya sabemos cuáles son los primeros libros de la ley. Creemos que esto no se nos puede olvidar tan fácil. Esperamos de que esto les quede ahí en sus mentes. Y pasaremos también así a desglosar otras cosas. Exacto. Vamos a pasar, como lo decía nuestro hermano Gino, es un desglose y una pequeña característica, porque son libros bastante extensos. Y son de tremenda bendición. Pero si hay algo que nosotros queremos hoy marcar, es que cada libro escrito en la Biblia tiene un propósito. Amén. Y fue escrito tras un propósito. No podemos nosotros desglosar cada libro, porque si no estaríamos, hermanos, acá todo un año. Mucho tiempo. Ni eso. Y se aburrirían de nosotros. Así que por eso nosotros queremos desglosar un poco esto para que usted lo vaya entendiendo. Amén. Vamos a pasar a los libros de historia. Amén. Ya, los libros de historia son los 12 libros de historia, continúan el relato del pueblo de Israel. Ya, continúan con lo que dejamos en los Pentateucos. Y la conquista de la tierra prometida, de la tierra de Josué. El continuo ciclo de desobediencia del libro de los jueces. Los primeros reyes del Reino Unido, la división del reino, la invasión de Asiria y Babilonia, los años en el exilio y el regreso durante el gobierno persa. Esto, en breves palabras, nos dan a conocer los 12 libros de historia. ¿Cuáles son estos, hermano Gino? Bueno, estos 12 libros son Josué, tenemos a Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Ahí están los 12 libros de historia. Así que cuando usted quiera leer algo de historia de la Biblia, ahí tiene 12 libros para leer. No solo uno, tiene 12 que usted puede ahí decir, a ver, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasaría con esto? Le invitamos, ahí tiene 12 libros para que usted vaya ahí haciendo crecer su conocimiento en torno a lo que Dios ha ido haciendo e hizo a través de su soberanía. Así es. Cada libro tiene lo suyo, cada libro tiene algo de bendición para cada uno de nosotros. Puede empezar por orden: Josué, Jueces, Ruth, el libro de Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Tenemos unos cortitos, otros un poquito más largos. Así es. Tenemos uno o dos del mismo. Esdras es cortito. Exacto. Jueces es un libro bastante duro. Si hay algo que vamos a ver a través de este tiempo de exposición, es que la palabra no omite las cosas malas. Así es. Ya, y nos vamos entonces a los libros de poesía y sabiduría. Cuando decimos esto, yo creo que a muchos se nos viene a la mente, y así también creemos que a los hermanos que están ahí escuchando, cuando decimos poesía, decimos Cantar de los Cantares. Lo vimos en nuestro programa y lo vimos nosotros pasado, cuando nos tocó hablar acerca del amor eros. Así es. Bueno, los libros de la poesía y sabiduría, los 5 libros de poesía y sabiduría incluyen himnos, proverbios, poemas y dramatizaciones. Ilustran las maneras creativas en que el pueblo de Israel se expresa con Dios y unos con otros. Y estos son Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Amén. Tenemos ahí un libro que marca acerca de la sabiduría. Cuando nosotros decimos sabiduría, nos vamos a Proverbios. Proverbios. Cuando nosotros decimos romance, poesía, Cantar de los Cantares. También tenemos la vida de Job. La vida de Job. En algún momento lo vamos a ver. La vida Salmos. De Job. ¿Cuántos himnos no hay de salmos? De cantos. ¿Cuántos cánticos que salen ahí también de la palabra misma? Pero que son cánticos que lo que hacen es glorificar a Dios. Glorifican a Dios, exaltan al Rey de Reyes. Bueno, vamos a seguir. Venimos con la sesión de los profetas mayores.
¿Por qué se llaman profetas mayores, hermano Jim? Porque son libros un poco más largos que los profetas menores, ya me avancé un poco. Ah, está haciendo ahí, se Así está que, adelantando el para hermano. que ahí vayan los hermanos también poniendo atención. No es porque son más grandes, no es porque eran más reconocidos, O de más edad. no, solo es No. porque eran más buenos para escribir, Eso sí. porque había más información que entregar. A los 5 profetas mayores no se les llama mayores por su mensaje o calidad, no es porque ellos impartieran la palabra con un tono distinto, no, sino debido a la extensión de sus libros, que estos tienen más capítulos y versículos. Los profetas traían la palabra de Dios que incluía advertencias de juicio, admoniciones. ¿Qué significa esto? Advertencias, consejos, exhortaciones o amonestaciones que se dan a alguien para que corrija su conducta o preste atención a algo importante, ¿ya? Los profetas mayores no solo venían diciendo, contando historias, sino que ellos traían un mensaje, ¿ya? Y muchas veces era un mensaje de advertencia, Un mensaje claro. ¿ya? Y un mensaje de admoniciones, donde una vez más le decían, cuidado, esto puede suceder, esto puede venir. Lo exhortaban a tomar el camino correcto, ¿ya? Lo amonestaban, ¿ya? Cuando, me imagino, en muchos de ellos no se hacía lo que ya le habían advertido. Se me viene a la mente a mí las predicaciones de la iglesia. Y quizás muchos de la iglesia, de otras iglesias también pueden decir lo mismo. Todos los domingos, todos los sábados, nos advierte la palabra del Señor lo que debemos de hacer. Y muchas veces nosotros hacemos oídos sordos. Entonces ellos también nos entregan esperanza para el futuro inmediato y esperanza en el Mesías que vendrá. Recuerden que ellos aún no habían visto a este Mesías. Al Mesías. Aún no sabían que Él había de venir. Ellos confiaban y tenían fe de que el Mesías vendría. Hoy nosotros sabemos que Él vino. ¿Y cuál es nuestra fe? Es que Él volverá. Volverá. ¡Oh, qué glorioso! El gran día. Entonces, nos advertían y a la vez nos daban esperanza, nos dan esperanza para el futuro venidero. Eso hablan en sí los libros de los profetas mayores. ¿Cuáles son estos? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Ya? Siendo Isaías el más largo de estos. ¿Cuántos capítulos tenía Isaías? 66 capítulos. 66 capítulos. Así que es un libro bien extenso. Extenso. Pero también tenemos otro libro que lo vimos anterior, que estaba en la poesía y sabiduría, que también es bastante largo, como el libro de los Salmos. Salmos. Salmo también es bien extenso ahí. 150. Bien extenso en lo que el rey David, bueno, se le atribuye gran parte de los salmos al rey David. Pero hay alguna parte que no se sabe quién fue quien los redactó. Lo redactó. Bueno, seguimos. Seguimos avanzando. No nos vamos tan rápido, a lo mejor hay hermanos que están tomando apuntes. Ya, los profetas menores. ¿Ya? Oh, esos son pequeñitos. Yo le iba a hacer la consulta, pero bueno, ya lo respondió. Los 12 profetas menores, llamado el libro de los 12, en la Biblia hebrea tiene la misma importancia que los profetas mayores. Se les llama menores porque los libros son más breves. Los profetas menores también traen palabra de Dios para el pueblo en relación a juicio y la esperanza. O sea, podemos ver de que estos libros menores no son menos importantes que los mayores. Exacto. Lo deja muy claro. Solamente son más pequeños. Exacto. Pero son más cortitos. Más cortitos, tienen pero son menos muy capítulos. importantes. Porque nosotros les vamos acá a leer los 12 libros y usted va a decir, sí tiene libros importantes. Y son importantes, así Sí, como también los es otros. más, hay uno que lo estamos ahí escuchando bien seguido. Así es. Ya, y estos son, hermana Rocío. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así es. Siendo el más breve de esto, les vamos a dar ahí un tip.
¿Cuál es el más breve de todos estos libros? El más pequeñito. El más pequeñito. El más cortito es Abdías. Él es el menor de los menores, Abdías. Él tiene solamente un capítulo Sí. y 21 versículos. Así que para que los hermanos que quieran leer un libro y digan, leí un libro, les damos Ahí ese tiene tips. uno, Tiene uno Abdías. para leerlo y ahí a lo mejor se puede empezar a animar, a a leer y así buscar otros libros, un libro mayor, de los menores, de los poéticos, de todo lo que nosotros le hemos ido explicando un poco. Sea ahí el Espíritu Santo amonestando y moviendo su corazón. Como sabe, comienza con ese libro y comienza a amar esta palabra. Así es. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con algunos segmentos en arameo. El material es muy diferente a como los conocemos hoy. Y estos son en piedra, en barro y en cuero. Se escribió aproximadamente entre los años 1410 al 400 antes de Cristo. Hace muchos años. Muchos años. Y le podemos hacer esta consulta. Imagínese usted, hermano, imagínese, estando ahí en su casa, tener una Biblia de piedra y poder estar buscando ahí de piedra o de barro, y como lo decimos acá también, de cuero. De cuero. ¿Qué cree usted de eso, hermana Rocío? Si hay algo que me recuerdo, porque cualquiera puede decir, pero ¿cómo una Biblia de piedra? Uno se va automáticamente al Antiguo Testamento y se recuerda de Moisés. Moisés. Las piedras del pacto. ¿Se acuerda? Cuando él bajó ahí lleno de esa luz que lo hacía brillar y venía con las tablas de la ley. Y estas venían impresas en piedra. En piedra. De ahí nos vamos a el barro que nos imaginamos y las imágenes que hay es que eran muy parecidas como a las tejas que hoy conocemos, que muchos escribían ahí, ya que el papel no existía en el tiempo de la creación de esta, ¿ya? Entonces vemos cómo Dios en su soberanía, en su amor por nosotros, va haciendo que la palabra en sí vaya tomando una forma hasta la que conocemos hoy como Biblia. Como esto. Como esto. Oye, mira lo pequeñito, nuestros hermanos Sí, nos así mostraban es. al principio esta biblioteca. Y usted se imagina, esa misma biblioteca hoy está aquí. Aquí hay 66 libros. 66. Que si estuvieran en nuestra casa, como en una biblioteca, estaría cubriendo casi gran parte de nuestra muralla. Imaginarse solamente si tuviéramos en teja, ¿cuántas tejas tendríamos que tener? Ya vámonos al libro de Salmos, vamos a ver Salmos. O vamos a ver Génesis, ya vamos a Génesis, empezar a buscar. Y acá nosotros lo sabemos, buscamos, tenemos el índice. O así, Y nos bueno, vamos nos vamos a adelantar a un buscar. poco, pero así como eran los papiros, que estos eran en cuero, y imagínense lo que era buscar una cita en un papiro que podía llegar a medir bastantes metros y tener que buscar una cita en específica, era desenrollar en un lado para enrollar en el Para otro. enrollar en el otro. Y hoy- Ya le vamos a decir cuánto llegaba a medir un papiro. Sí, así que Nos estamos adelantando. no se desconecte. Así es. Terminamos el antiguo, Exacto, pasamos al nuevo. Nuevo Testamento. Ya terminamos bien resumido el Bien Antiguo resumido el Testamento. antiguo, hermano, bien resumido. Porque también tenemos un tiempo Exacto. para estar acá. Así que Tenemos un tiempo y si hay algo que es imposible hacer desde este lugar es estudiarla por completo en su totalidad. Por eso, si usted que nos está viendo no se congrega, no tiene una iglesia donde ser parte, le invitamos. le invitamos. Nosotros nos congregamos en nuestro culto de adoración al Señor es todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí usted podrá venir a conocer palabra del Señor. ¿Ya? Así es. Damos gracias al Señor por eso. Tenemos estudio cada domingo a las 10 de la mañana, Vida Abundante, que va hablando sobre este libro. Y también tenemos la carta a los romanos. Estamos estudiando una carta en específica,
llevamos como alrededor de marzo, abril, no, ¿sí? Marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses. 6 meses, 7 meses casi. Y todavía no avanzamos al capítulo 3. Sí, le animamos y le invitamos. Les invitamos y si les queda muy lejos la iglesia, busque una iglesia donde se estudie la palabra, donde estudien la palabra del Señor. Va a ser de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido también para nosotros. Les animamos desde animamos. acá, les animamos, busque una iglesia, congréguese, aprenda, porque el Señor tiene un mensaje para usted, porque esta palabra, la Biblia, no pasó todo lo que tuvo que pasar para que usted se perdiera de esta tremenda bendición. Así es. Vamos con el Nuevo El Nuevo Testamento. Testamento. Ya, este comienza con los evangelios. ¿Quién no ha escuchado de los evangelios? Todo cristiano conoce ahí esta palabra y la ha escuchado más de una vez. Y también con el libro de los Hechos. Los evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, registran las buenas noticias del plan de Dios. A través de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada escritor tiene un método o estilo particular para expresar el mensaje de Jesucristo y registrar los procesos. ¿Ya? Aquí tenemos discípulos, tenemos a un doctor, ¿ya? Que como buen doctor, buen examinador, se comenzó ahí a escribir la historia como un periodista. Y tenemos a aquellos que fueron testigos visuales de lo que escribieron. ¿Ya? Tenemos en un principio a Mateo, conocido también como Levi. ¿Para qué se escribe? Para presentar a Jesús como el Hijo de David, el Mesías Rey que hace realidad la profecía. Esto nos da a conocer que los maestros judíos, quienes decidieron el orden de los libros, no solo fue una decisión humana, sino que espiritual, la cual denota que Mateo, a pesar de haberse escrito mucho después de Marcos y otros libros, esté en primer lugar. ¿Sabe por qué? No es una coincidencia, no fue al azar. Mateo es el único libro que comienza con la genealogía del Señor Jesús. Y nos declara lo que escribió Isaías, que él vendría o descendería ya directamente del rey David. Y ahí vamos dándole veracidad a la escritura. ¡Qué glorioso! También tenemos los libros de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Ya? ¿Para qué? Para presentar a Jesús como el sufriente Hijo del Hombre, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, quien provee vida eterna para todo el que cree en Él. ¡Ay, qué glorioso! Eso Vaya a es leerlos importante. al tiro. Quien provee vida eterna para todos los que creen en Él, en nadie más que Él. No solo muestra a Jesús como el predicador, no solo muestra a Jesús como el sanador, no solo muestra a Jesús como el que echaba fuera demonios, sino que también muestra a Jesús como el Cordero inmolado, que fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros y por usted. Por cada uno de los que está escuchando y por nosotros. Por cada uno del que cree en Él. Y ahí donde ya se encierra un poco sí, cuando uno dice en el que cree en Él. Exacto. Y en nadie más que Él. Y de la única forma en que nosotros creemos en Él y le conocemos a Él es conociendo al Hijo. Conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo. Así es. Y de la forma en que lo conocemos es a través de ella, por y mediante su Espíritu Santo. Así es. ¿Qué mejor? Por eso hay que valorar esto, Valorarlo. Muchas veces nos vamos a dar cuenta, quizás un poquito más adelante, que muchas veces no le damos el valor que ella tiene por el solo hecho de estar en nuestras casas. Ya tiene un valor tremendo. Y cuánto más cuando la abrimos, cuando la leemos y cuando la ponemos en práctica. Amén. Seguimos. Nos vamos al libro de los Hechos, dice. Hechos es el registro de los hechos, valga la redundancia. Exacto.
o de las ocasiones completamente transformadas de los seguidores de Jesucristo después de su resurrección. Comienza con la venida del Espíritu Santo y describe los esfuerzos de los primeros seguidores de Jesús a medida que esparcían el mensaje del Evangelio en Judá y Samaria. Hechos también registra las vocaciones del apóstol Pablo. A medida que él y otros valientes creyentes continuaron esparciendo las buenas noticias de Jesús a los judíos y gentiles del Imperio Romano. Amén. Hechos, si hay algo que marca y denota una diferencia entre los 4 evangelios, es que vemos a los mismos discípulos con una vida transformada. O así como diciendo, en los evangelios vemos al Señor entregando y cumpliendo la ley ya de una manera extraordinaria, y en los hechos vemos cómo la transformación mediante el Espíritu Santo y comprender lo que Jesucristo había hecho, los vemos obrando. Vemos cómo el Espíritu Santo, cómo el mensaje del Señor transformó la vida de los discípulos y comenzaron a sembrar la palabra del Señor por el lugar donde estaban. Empezó a sembrar y empezó a caer en buena tierra. Eso Exacto, también es muy importante. Muy importante. Eso es muy importante, que cuando la semilla se esparce, que pueda caer en buena tierra. Exacto. Entonces continuamos avanzando con el Nuevo Testamento y llegamos a las cartas paulinas o Las famosas epístolas. cartas paulinas o epístolas. ¿Quién no ha escuchado, Iglesia Wesleyana de Panguilemo? ¿Quién no ha escuchado al apóstol Pablo? Nosotros mucho. Nosotros hemos oído del apóstol Pablo. ¿Y cómo no? Se escribió 13 cartas. ¿Ya? Las cartas paulinas comienzan porque el apóstol Pablo escribió 13 cartas a nuevas iglesias, a pastores y amigos para guiarlos, animarlos y corregirlos. Amén. No solo los escribió para corregirlos, no solo los escribió para decir ustedes están haciendo las cosas mal, sino que también las escribió para guiar y animar. Y corregir. ¿Cuán importantes son estos 3? Muchas de estas cartas tienen un propósito específico y se dirigen a una persona o cuestión específica. Por eso tenemos que saber bien lo que estamos leyendo, a quién fue dirigida esta carta y con cuál motivo fue dirigida esta carta. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias, tenemos amigos, ¿ya? Personales del apóstol, y quizás alguno hay considerado casi como un hijo. Entonces, vemos y notamos cuando leemos esta carta las diferencias que eso también trae. ¿Ya? Tenemos entre ellas las iglesias, a la carta a los romanos, que la estamos estudiando ahora. ¿Ya? Tenemos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. Ya esa es una carta particular, va guiada a una persona. Muy importante para él. Muy importante. Guiarlo, ahí sí que nosotros sabemos, guía, anima y corrige. Pero lo corrige como un padre corrigiría a un hijo. Son muy bellas cartas y un tremendo mensaje. Tenemos la carta a Tito y a Filemón. El apóstol Pablo, un hombre muy sabio, que en esta iglesia no le adoramos, pero damos gracias al Señor por su vida y la enseñanza que hoy nos permite obtener en torno a cómo servir a Dios. Así es. Bueno, después de que vimos ya las cartas paulinas o epístolas, también pasamos a las epístolas generales y Apocalipsis. ¿Ya? Muchos dicen Apocalipsis y... Muchos le tienen mucho miedo a Apocalipsis. Las 8 epístolas generales fueron escritas por otros apóstoles y líderes tales como Simón Pedro, Santiago, Juan y Judas. Las epístolas generales se dirigieron a los primeros cristianos con el fin de guiarlos, animarlos en medio de la persecución y advertirles acerca de las falsas
enseñanza. Qué importante todo lo que dijimos acá, de guiarlos, como también lo hacía Pablo, animarlos, también lo hacía Pablo, en medio de la persecución. En medio de tiempos muy difíciles. Cosa que a lo mejor todavía nosotros no vivimos. Y advertirles acerca de las falsas enseñanzas, Y cosa eso que ya es está. muy importante. Eso ya está. Eso es yo creo que eso es hoy algo que está muy, muy, muy en la palestra. Cuán importante es aprender de la palabra del Señor de buena manera. De buena manera. De ser fieles a lo que la Escritura denota, a lo que la Escritura quiere exponer. ¿Por qué? Porque hoy de mala manera la palabra se ha ido exponiendo de manera tergiversada, haciendo que crezcan las falsas enseñanzas. Así es. Bueno, estos libros son, Hermana Rocío, ¿cuáles son estos libros que nosotros estamos leyendo en la Epístola General y Apocalipsis? Tenemos el libro de los Hebreos, ¿ya? Tenemos Bien. el libro de Santiago, ¿ya? Tenemos primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y por último tenemos la carta, carta de Judas. De Judas. Este último libro de Judas. Judas. Apocalipsis, este libro se dirige a las 7 iglesias de Asia Menor, actualmente Turquía. Anima a los creyentes que sufren persecución. Describe que Dios tiene el control de todo y de todas las personas que fueron creadas para amarlo y adorarlo. Como lo hemos venido diciendo desde el principio, Dios es soberano. Sobre todo. Y esa soberanía, nadie escapa de esa soberanía. Por eso es que Apocalipsis dice, creados para amarlo y adorarlo. Dice, todas las personas que fueron creadas para amarlo y adorarlo. Así que usted que nos está viendo, usted que siente una necesidad hoy, Dios conoce su vida. Dios conoce la vida de todos. Pero si hay algo que el Espíritu Santo puede hacer hoy en su corazón, es moverlo a estar junto a Él. Porque hoy tiene una relación distante. Pero quizás hoy Dios está moviendo su corazón para que usted se relacione con Él. Que es una relación íntima. Así es. Muchas veces creemos que hay cosas que Dios no conoce de nosotros. Que Dios no sabe qué hicimos o qué vamos a hacer. Pero Dios lo conoce todo. Dios es soberano. ¿Ah? Él lo conoce todo, hermano. Así que eso que se le quede ahí en la mente y no se le olvide nunca. Dios es soberano y Dios conoce todo lo que nosotros podamos pensar y lo que quizás nosotros muchas veces hacemos o hicimos. ¿No? Y su palabra, cuando nosotros vamos conociendo su palabra, esto mismo, los órdenes, la forma en que ésta se fue redactando, la forma en que ésta fue superando procesos, lo único que denota es que Él está en control de todo. Que Él hace como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, y que cada vez que nosotros analizamos y vemos, nos damos cuenta que es el tiempo preciso. Él no falla. Los tiempos de Él son perfectos. Amén. Seguimos Entonces, avanzando. hoy ya terminamos con la estructura de la Biblia. De los libros. De los libros, cómo esta fue ordenada. ¿Ya? Cómo cada libro fue posicionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero eso no es todo. Exacto. Vamos a seguir explicando un poco más este libro maravilloso. ¿Cómo nos llegó la Biblia, hermano? ¿Cómo nos llegó la Biblia? Nos llegó así. Nos llegó, por ejemplo, yo la pido hoy por cualquier compañía y me llegó embaladita en una caja. ¿Así llegó? No, no fue así. ¿O fuimos al centro y la compramos en una librería cristiana? ¿Así llegó? ¿Así comenzó? Los vamos a leer todos. Ya. Los 10, ¿ya? Para que ahí vayan los hermanos quizás anotando y vayan viendo. Bueno, tenemos 10 aspectos muy importantes, ¿ya? Que tenemos que nosotros saber. Que en cierta forma van resumiendo un poco lo que veníamos diciendo y nos va aclarando cómo esta llegó a nuestra vida. Así es. Punto 1, ¿ya? Tenemos. La Biblia fue inspirada por Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17.
y segunda de Pedro 1, 20, 21. Ahí si los hermanos la pueden poner, no lo vamos a leer, no lo vamos a leer, pero para que usted lo tenga ahí, si quiere usted va y lo busca y lo lee. Ya, pero ese es uno de los primeros puntos. ¿Ya? Tenemos el segundo punto. La Biblia consta de 66 libros, como ya lo habíamos nosotros dicho, que fueron escritos a lo largo de 1600 años, ¿ya? Aproximadamente 1500 antes de Cristo, hasta el 100 después de Cristo. Ya, eso es importante. Por más de 40 personas, reyes, profetas, líderes y seguidores de Jesús. Así es. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, escritos aproximadamente del 1500 al 400 antes de Cristo. ¿Ya? El Nuevo Testamento tiene 27 libros, escritos aproximadamente del 45 al 100 después de Cristo. ¿Ya? La Biblia hebrea tiene el mismo texto que el Antiguo Testamento de la Biblia en español, pero lo divide y dispone de modo diferente. Exacto. Esto es parte de lo que nosotros hablábamos en un principio. Así es. 3. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunos segmentos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. 4. Los libros de la Biblia fueron compilados, ordenados y reconocidos como autoridad sagrada inspirada por concilios de rabinos y concilios de líderes eclesiásticos que siguieron cuidadosamente pautas. O sea, ordenados. No aquí un poco allá. Un no, orden ordenado. extraordinario. Y habían personas que se encargaban para eso, que tenían un nombre. Yo sé que viene en el punto siguiente. Vamos, al 5. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Imagíneselo, hermano, imagíneselo. Mire, los hermanos Imaginen. Bueno, es que hoy en día la gente no escribe tanto, pero los que están en los liceos, ellos escriben más. Cuando el profesor dicta, yo no escribe. Aquí tenemos un hermanito que está en el liceo, atrás. Y cuando el profesor dicta y uno empieza a firmarse la mano porque esta comienza como a dormirse, como que empieza a doler, como que empieza a calambrarse. Imaginen lo que significaba redactar la palabra del Señor a mano. Así es. Se copiaba de forma muy cuidadosa y muchas veces por escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse de que no hubiera errores. Se habla acerca de que ellos idearon una forma numérica para incluso ir recopilando, porque obviamente como eran escritos en cuero y esas cosas, en cierta forma tenían que volver a repasarlo porque se iban perdiendo, porque iba desapareciendo la escritura, porque el rollo se iba rompiendo. Entonces ocupaban un sistema numérico para ir copiando palabra por palabra en las nuevas papiros, digamos, para seguir que la palabra del Señor fuera siguiendo, fluyendo, digamos. Si hay algo que pueden ver en una foto, y es Esdras, ¿ya? Que era un sacerdote y escriba, ¿ya? Y él compilaba y ordenaba algunos libros de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Esto es más o menos alrededor del 450 a.C., según la traducción judía. Este es un hombre que está sentado y está ahí copiando cuidadosamente, letra por letra. Por letra. Ya con esta forma numérica ahí para garantizar la extensión de su palabra. Así es. 6. La Biblia fue el primer libro publicado por imprenta con caracteres móviles. Imprenta Gutenberg, 1455. Biblia en latín. Exacto. ¿Y tenemos nosotros algo ahí? Sí, pues en 1455 se crea la primera imprenta, la cual sería un móvil de propagación. Sí, imagínense, los hermanos se dedicaron a escribirla
textualmente, a escribirla de una forma numérica exacta para que ésta fuera fidedigna. Imagínense lo que significaba que llegara el papel. Llegar el papel y no solo fuera uno, sino que se pudieran imprimir varias hojas a la vez. Entonces Juan Gutenberg imprimió la Biblia de Gutenberg, la cual fue adornada y pintada sus letras. ¿Ya? Esta es una hojita ya donde está el escrito, pero también tiene ciertos colores y como figuras en su alrededor y todo un adorno ahí en color para dar a conocer esta primera versión de la Biblia de Gutenberg. ¿Ya? Ya. No sé si ahí los hermanos mostraron la imagen, si no ahí va a salir más adelante. 7. Dice, existen numerosas evidencias de que la Biblia con la cual contamos en el presente es notablemente fiel a los escritos originales. Qué importante. De las miles de copias manuscritas de antes del 1500 después de Cristo, todavía existen más de 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El texto de la Biblia está mejor preservado que los escritos de César, Platón o Aristóteles. Todo un trabajo ahí Todo bastante importante acerca de lo que el Señor hace. Se lo decíamos anteriormente, no llegó tal cual como la tenemos, no comenzó tal cual como la tenemos hoy, pero la palabra que tenemos hoy ha permanecido en el tiempo y eso es tremendamente glorioso. Maravilloso. Exacto. 8. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirmó la confiabilidad de algunas copias del Antiguo Testamento que se realizaron a través de los años. Aunque existen ciertas variaciones en la ortografía, ninguna variación afecta a doctrinas bíblicas basadas. Exacto. Las doctrinas en sí han permanecido fieles. Muy fieles. Y nos vamos al 9. A medida que la Biblia se fue llevando a otros países, eruditos que deseaban que otros conocieran la palabra de Dios, la tradujeron al idioma común. En la actualidad todavía hay casi 2.000 grupos que no cuentan con la Biblia en su propio idioma. Sí, tenemos dos Biblias bien importantes que no se tradujeron digamos, en su totalidad, pero sí partes, que era la Biblia Alfonsina en 1280 y la siguiente que fue solo el Antiguo Testamento en 1430, que se conoce como la Biblia Casa de Alba, ya que esas fueron como extractos de la Biblia que se fueron traduciendo a través del tiempo, ya no completas, pero fueron, y usted va a saber lo que significa traducir una Biblia. No, hoy vamos a escuchar quizá, adelantando un poco a lo que viene el hermano Gino, vamos a escuchar gran cantidad de traducciones, pero que en algún momento tuvo un problema bastante grave. Así es, para allá vamos. Para allá vamos. Porque todo ha sido como que ha seguido todo así muy bien. 10. Para el 200 después de Cristo, la Biblia se había traducido a 7 idiomas. Para el 500 a 13 idiomas. Para el 900 a 17 idiomas. Para el 1400 a 28 idiomas. ¡Wow! Para el 1800 ¿cuántos idiomas hay? a 60 idiomas. Aquí usted va a pensar cuántos idiomas hay. Para el 1900 a 500 idiomas. Para Dios soberano. Es soberano. Soberano. Es muy soberano. Para el 1950 a 1000 idiomas. Wow. En la actualidad hay 2350 idiomas. Mire. Y se confirma de 28 volúmenes. Si hay algo, hermano Gino, que yo le tengo más actualizado hasta el 2024, es que la Biblia se ha traducido a 3.756 idiomas. Imagínense. ¡Wow! ¿Cuántos ¿Dios idiomas tenemos? es soberano o no es soberano? Es soberano. Es muy soberano. Muy soberano.
Especialmente hay 756 Biblias completas en diferentes idiomas, el Nuevo Testamento en 1726 idiomas más y fragmentos menores en otros en 1274 idiomas más o menos. Esto la convierte en el libro más traducido de la historia, aunque aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar todos los idiomas del mundo. ¿En quién puede hacer esto? Dios. Solamente Dios. ¿Con quién? Con hombres y mujeres dispuestos Dispuesto. a servirle. A trabajar en la obra del Señor. ¡Wow! Qué maravilloso. Imagínense, nosotros aquí tenemos, en este caso, 3 Biblias. 4. 4. Tenemos 3. Diferentes versiones. Esta es la Reina Valera. Esa es la Reina Valera, que es la Biblia de las Reina batallas. Tenemos Esta acá también la PDT. la PDT, Y esta es la NTV, NTV. 3. Nueva Traducción versiones. Viviente. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero no solo son idiomas, sino también versiones. Versiones. En la actualidad, ¿cuántas habían? ¿27? 27. 28. 28. 28 volúmenes. Y nosotros tenemos 3 acá. Exacto. 3. ¿Cuáles fueron los materiales en que se escribió la Biblia? ¿Se escribió siempre en papel? No, ya lo sabemos que no. Piedra, barro, cuero, formas de pergamino y papiro. Ya el papiro era una planta acuática que se cortaba en tiras para escribir y se le convierte en rollo. La Biblia principalmente se escribió en papiro, los cuales podían llegar a medir. ¿Cuánto cree usted? ¿Cuánto tiene esta mesa? Esta mesa debe tener 1,5 metros. ¿Sería así? ¿1,5 metros? No, sería como casi 7 mesas. Llegaban a medir 10 metros. Imagínense lo que significaba buscar, lo que decíamos delante, un texto específico en una hoja de 10 metros. 10 metros aquí, para allá. A ver, vamos a buscar allá. Imagínese, hermano. Exacto. Después se hicieron hojas de papiro, ya aquí eran ya más parecido a lo que tenemos hoy, las cuales se encuadernaban y se colocaban entre planchas de madera que hacían la cubierta. Esta forma se le llama códice. Ya dejó de ser papiro y pasó a ser un códice. Hasta llegar al papel como la conocemos hoy. Ya pasó en distintos materiales. Ahí nuestro hermano está mostrando la forma en la que era este papiro. Para que usted más o menos vaya conociendo lo que Lo la que palabra era. del Señor va a Lo ir que significaba ir evolucionando. enrollando esta cosita, expandiendo esta cosita, quizá enrollar más de un lado, sacar del otro para poder exponer la palabra del Señor. Pero si hay algo que es tremendamente glorioso es que nada la ha detenido ni la detendrá nunca. Así es. Porque el propósito es que ésta llegue a cada lugar y a cada corazón que hoy necesita oír de la palabra del Señor. Si en alguna parte aún no ha llegado la palabra del Señor, Dios se encargará de que llegue. Así En algún es. momento, pero llegará. Si hay algo que hemos visto hasta este momento es que Él es soberano. Es ordenado, es soberano, es lleno de amor, como lo veíamos en los otros programas, también es lleno de ira, es justicia, y un sinfín de atributos que Él tiene, que hoy la única intención desde este lugar es poder dárselo a conocer a usted que está dándose este tiempo de ser parte de este programa, usted que lo va a estar viendo quizás en unos días más y que va a poder conocer qué es la Biblia. Y terminando en este caso de los materiales en lo que esta fue hecha, me salta una duda o una pregunta. ¿Fue lo único que se enfrentó a la adversidad de quizás que se rompió la herramienta con la que se rompía el barrito? ¿O a que los escribas se les cansaba la mano? O que el cuero se rompía, se ponía tan duro que en algún momento ya dejaba de ser. ¿Fue esas las cosas a las que ella se enfrentó o tuvo adversidades mayores? Hubo adversidad, hermana Rocío. Lo sabía. Como lo habíamos anticipado ya un poco, sí hubo algunos problemitas pero aún así la palabra Está aquí. está acá.
la tenemos acá. Pero vamos a dar a conocer un poco de lo que pasó. Antes de Cristo se registran que las acciones de Joacim, que se relata en Jeremías 36, 21 al 26, la quema de los rollos. Todavía no era papel. Pues no era papel. Antíoco y Diocleciano. Mire qué nombre más bonito. Diocleciano. Tuvieron como objetivo terminar con todo rastro de la palabra de Dios. La intención era aniquilarla. O sea, exterminarla, desaparecerla. Exacto. Esa era lo que ellos pretendían hacer. Muchos quienes se atrevían a tener un ejemplar o arriesgaban no solo a la quema de la palabra, a la vez también la muerte de ellos. No solo tenerla como en casa era un riesgo, ya, porque muchos de ellos la intención era y mandaron a quitar los rollos, a desaparecerla de cada casa o de cada lugar donde ésta estaba, sino que también arriesgaba que la persona que lo tenía muriera. Desapareciera. En el año 1579 los reyes Fernando e Isabel permiten en comienzo de la Inquisición en España sus métodos crueles, tortura y muerte en la hoguera, comenzando esto una fuerte oposición a la traducción al español. Cuando estos dos reyes asumen, ya no solo toman el control político, sino también de la iglesia. Y por eso ellos hacen o permiten la hechura de la Inquisición. Y aquí comienza no solo una intención externa de que la escritura sea traducida a otros idiomas, sino que también comienza una batalla interna dentro de la religión predominante en aquel tiempo. Y era que la intención de ellos es que esta no fuera traducida, de que esta no se expandiera, de que no llegara a la gente común, sino que estuviera solo con la gente que hoy diríamos de otra clase social. Claro. ¿Ya? Como que esta palabra no podía llegar a cualquier persona. A cualquier persona. Cuando el mensaje del Señor es que esta debe ser expandida a toda criatura. Por eso ellos se opusieron y los métodos que ellos tenían para aquellos que decían, no, yo quiero traducirla, no, yo quiero aprender a leerla. Si hay algo también que nos enfrentamos en todo este tiempo es a la falta de conocimiento, a la alfabetización. Mucha gente que no sabía leer. Y también, sí, la soberanía de Dios. Mucha gente que aprendió a leer a través de la Escritura. A través de la palabra. Que eso es muy maravilloso. Es maravilloso. Porque, yo también, y hemos escuchado en este tiempo, personas que no saben leer, pero sí leen la Biblia o entienden muy bien la Biblia. Y eso es genial, eso es maravilloso. Y podemos ver ahí la soberanía, el poder de Dios. Sí, imagínense, reyes queriendo aniquilarla y la persona que trabaja de obrero, la persona que no tiene el rango social de ellos, queriendo aprender. Por eso era tan importante que esta fuera traducida a cada lengua. Por eso lo que leíamos anterior en torno a todas las traducciones es algo tremendamente glorioso, porque grandes personajes de esta tierra se opusieron a eso. Pero sin embargo, la soberanía de Dios permitió que esto siguiera avanzando. Amén. Fue aún mayor. Ya. Luis de León, Erasmo, Martín Lutero, muy conocido, Fernández de Encinas, etcétera. Algunos traductores que tuvieron gran oposición y tradujeron parte de la Biblia, Cantar de los Cantares, al español, solo Nuevo Testamento al griego, Nuevo Testamento al alemán y el Nuevo Testamento al español. Estos personajes, si hay algo que tenían en común, es que en medio de todo lo que significaba,
solo tener la Biblia, solo tener parte de ella, ya era un problema, ya era una dificultad. Y no solo se atrevieron a tenerla, sino que también a traducirla Así es. a sus lenguas natales, al alemán, traducir partes de ella, libros de ella, con la intención de poder darla a conocer. Y eso es glorioso. Damos muchas gracias a Dios por estas personas que tomaron el valor de decir, yo quiero traducirla. Aunque esto signifique el exilio, aunque esto signifique que yo no pueda ver más a mi familia, que yo me tenga que ir de mi país, Que me cueste la vida. que me cueste la vida, yo quiero traducir esto porque hay algo en mi corazón que me dice que tengo que hacerlo. Amén. Y ahí damos gracias por lo que Dios hizo en el corazón de cada uno de ellos. Amén. Gracias a Dios por la valentía de estos hombres que pudieron hacer esto posible. En 1551 en España es ilegal traducir o leer la Biblia en español corriente. Es ilegal, o sea, usted iba preso por el solo hecho de leerla en español. Llevando esto hace que se vaya y se llegue a una Biblia políglota complutense, con textos en hebreo, en arameo, en griego, pero se le agrega un idioma más, el latín. En latín. ¿Se recuerda? Nosotros conocemos y hemos oído que habían ceremonias que la palabra se leía en latín. ¿Y qué había en ese tiempo? Un gran alfabetismo. O sea, gente que ni siquiera hablaba muy bien el idioma natal y más encima les ponían la palabra con un idioma que no había escuchado nunca. ¿Cómo se iba a vivir la palabra? Si el Señor dice que debemos ser lectores, pero también hacedores. Entonces quedaba a la interpretación de aquel que estaba exponiendo la Escritura. Sin embargo, hoy usted y nosotros, que tenemos la Biblia en nuestras casas, la podemos leer y por la ayuda del Espíritu Santo le damos la interpretación correcta. Así es. Dios nos guía, Dios nos ayuda, Dios nos ilumina para poder entender lo que quizás muchas veces no entendemos. Un día al otro día Dios nos va ahí a iluminar y nos va a abrir nuestra mente. Parte de lo que para poder hemos entender. venido aprendiendo es que la palabra es una revelación Progresiva. Cuando nosotros vamos creciendo y vamos sometiéndonos a ella, nosotros vamos madurando, vamos cambiando muchas cosas que en un principio decíamos, no, esto yo jamás voy a poder hacer esto con mi vida. Pero sin embargo, ha pasado el tiempo y hoy decimos, wow, sí se puede. Lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Sí se puede, pero no lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo, sino porque la presencia del Señor nos guía a hacerlo. Amén. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que la palabra nos llama a realizar en nuestra vida se anteponen a nuestra naturaleza. Y muchas veces nos van quitando ya cositas que a nuestra carne le gusta, pero que deshonran a nuestro Creador. Como lo veíamos en parte de los temas que vimos en la serie anterior. En 1959 sale a relucir el monje Jerónimo Sevilla Casidioro de Reina, experto en idiomas. Y aquí yo creo que presta atención a nuestros hermanos, Casidioro de Reina, quien traduce la Biblia completa, ya no por pedacitos, ya no ciertos tramos, sino que completa al español, a partir de los escritos en hebreo y en arameo. O sea, volvió a la base. No era cualquier persona que sabía idiomas, sino que era un experto en idiomas. ¿Por qué? Porque el hebreo y el arameo no son sencillos. Recuerde que también hay uno que se escribe hacia atrás. Ni siquiera se escribe de izquierda a derecha, sino se escribe de derecha a izquierda. Más complicado todavía. Entonces, él la traduce al español a partir de los escritos hebreos y arameos. Trabajó bajo la constante amenaza de la Inquisición. ¿Cuál es la Inquisición? Tribunal eclesiástico que inquiría y castigaba los delitos contra la fe. Recuerde que este fue el que se inició ahí, que los reyes dieron autorización a que se hiciera y que prohibieron en cierta forma la lectura muchas veces al español, que no fuera permitida. Entonces,
¿Dónde vamos? Sevilla, Casidro de Reina, da a conocer la primera Biblia traducida al español, conocida como El oso. la Biblia del oso. Y algunos que vieron el video que subimos por la iglesia, ahí nuestro hermano Sergio, Nuestro hermano Sergio habla exactamente de eso. habló ahí de la Biblia del oso. Su nombre es debido a la ilustración de su portada, un oso queriendo comer la miel de un panal y se toma esta. Para evitar cualquier signo religioso, ya que en la época está prohibido la traducción de las escrituras a otro idioma. El idioma oficial era el latín. Siendo el primer tiraje de esta de 2.600 ejemplares. No fue pequeñita. No fue algo poco. No fue algo poco. No fue menor, ¿ya? Y pasaría más de 2 siglos, no pasó poco tiempo, en que Roma autorizara la publicación de la Biblia al español. Se traduce esta Biblia, cual es conocida como la Biblia del oso, ¿ya? Y pasa un gran periodo de tiempo en que los romanos autorizan y esta puede salir libremente a ser vendida, como al mercado, entregada, claro. Después viene otra Biblia, ¿ya? Que usted también lo va ahí a reconocer, que más o menos se realiza en el 1602, después de una revisión de la Biblia anterior, de la Biblia del oso, y que lleva por nombre la Biblia del Cántaro. Este estudio y esta nueva creación demora alrededor de 20 años. Algo poco. Tampoco fue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. O sea, este libro maravilloso que nosotros tenemos acá ha pasado bastantes años, y para que también la fueran ahí diciendo, ya no, dale. No fue tan fácil. O sea, pasaron año tras año y vemos de que esto, aún en esto nosotros vemos lo glorioso y lo maravilloso que Dios ha hecho en el tiempo. Y muchas veces nosotros quizá necesitamos algo, queremos algo, pasa un mes y no lo tenemos, y ¿qué pasa Dios? Y vemos en este libro maravilloso que es único, el tiempo que ha pasado para nosotros poder tenerlo acá así como lo tenemos. Exacto. Tal cual. Entonces se crea primeramente la Biblia del oso, que es la traducción completa al español, ya creada por Casidro de Reina, y en 1602 se crea la Biblia del Cántaro. Ya el nombre es debido en que su portada se ilustra un hombre regando un árbol con agua de un cántaro. Y quien realiza esta revisión es Cipriano de Valera. ¿Me suena? Exacto. Ahí vemos una de las Biblias que está aquí, que se llama Reina Valera. Vemos cómo la palabra del Señor ha ido pasando procesos tras procesos. Ya algunos expertos dicen o aseguran que esta ilustración fue tomada en alusión al texto bíblico de la primera carta a los Corintios, cuando dice: yo planté, Apolo regó, pero el que dio el crecimiento fue Dios. Dios es el que hace que la palabra del Señor haya llegado hasta el punto de hoy. Él es el que ha ido permitiendo y poniendo en el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas la intención de avanzar, de crecer y de hacer que hoy la palabra sea una palabra leíble, porque hoy es leíble. Hoy la adversidad más grande que podemos tener es tomar la decisión de leer. Es la pereza, muchas veces, de poder tomarnos el tiempo, darnos el tiempo para poder leer este libro, y que muchas veces la carne no nos deja. Esa puede ser la adversidad que nosotros tenemos ahora. Exacto, asimismo se considera una referencia a que con la primera edición, la Biblia del oso, realizada por Reina, se ha plantado
la semilla de la palabra de nuestro Señor y nuevamente en la revisión de Valera se contribuía a regar lo sembrado, ya con el propósito de que creciera y fructificara. Es aquí cuando la palabra del Señor comienza a ser no solo traducida al español, sino que también una herramienta de enseñanza de lectura, como lo decíamos anteriormente. Mucha gente aprendió a leer a través de conocer la palabra del Señor, ya que el alfabetismo era de gran nivel en ese tiempo, por ello la importancia de la traducción a los idiomas de los países natales. Y tenemos una lista que ahí nuestro hermano le va a ir dando como un resalte a las traducciones que hoy tenemos, hasta el día de hoy, que tenemos, que han ido a través del tiempo y que están hoy, y que ya sabemos que muchas de estas no se demoraron ni 1 ni 2 años, sino que algunas más de 20 años. Mucho más. Lo vamos a leer. Dice, manuscritos originales, 1500 antes de Cristo al 100 después de Cristo. ¿Ya? Copias tempranas, el Códice Alejandrino, 400 después de Cristo aproximado. Tenemos el Códice Vaticano, ¿ya? Del 350 después de Cristo aproximado. Y tenemos el Códice Sinaítico, 350 aproximado después de Cristo. ¿Ya? Y ahí vamos subiendo hacia arriba, donde dice copias antiguas, versiones antiguas. Podríamos decir quizás las más conocidas, ya como la primera de la Biblia de Reina, que fue en el 1602. En el 1602, bueno, ahí sale ya la Biblia de la Reina, Biblia de Felipe de Sio, de 1790, ya en la Reina Valera, que es la que nosotros muchos conocemos, que es la 1862. Y también tenemos la Biblia Rivera, que es de 1883. Y la versión moderna, que es lo teníamos anotado por ahí, creo, hermana Rocío. De Modern de Pratt, algo por ahí. Sí. Y tenemos más las otras que están ahora en los años 2025, la palabra de Dios para todos. También tenemos la nueva Biblia Latinoamérica de hoy, traducción en lenguaje actual, Biblia textual, nueva versión internacional, que son las Biblias más actualizadas en el tiempo hoy. Y acá hay una que dice la revisión de la Reina Valera 1995. Otra revisión más, porque tenemos la revisión de acá de 1862 y tenemos la de 1995. No ha sido una vez, no fue hecho y listo, sino que ha ido pasando también en erudito tras erudito. Así que hoy la invitación desde este lugar es que si usted no tiene una Biblia, vaya a un lugar, adquiera una, porque es una inversión que vale la pena. Que vale la pena y no sabe todo lo que quizás ha pasado esto. Quizás muchas veces, y a nosotros nos pasó, quizás comprábamos una Biblia y no sabíamos todo lo que había pasado, hasta que empezamos a ver, a conocer, empezamos a escuchar, nos empezaron a dar estos temas y empezamos a ver realmente cómo nosotros pudimos llegar a tener esto acá en nuestra mano, en nuestra iglesia, en nuestra casa, quizás guardada. Amén. Todo lo que pasó. Vamos a ir ya a lo que es la conclusión de nuestro tema de hoy, un tema de tremenda bendición. La Biblia es inspirada por Dios y llevada a los países, bibliotecas, iglesias y nuestros hogares a través de duros procesos, en donde hombres y mujeres dieron incluso su vida. Hoy es el libro más vendido del mundo, ya no tiene el costo de un año de sueldo y está en un gran número de versiones, las cuales facilitan su estudio y comprensión. La Biblia relata la historia de la creación y también el término de hombres y mujeres que deciden negar la obra de Dios. Cada libro relata una enseñanza y un concepto a considerar. No omite los malos actos realizados por hombres y mujeres que amaron a Dios, pero que también le fallaron. Cada tiempo que transcurrió entre libro y libro le da aún más veracidad a la Biblia. Reconocemos que los libros no están ordenados por fecha de creación, más bien por el orden que el Espíritu Santo puso en el corazón de hombres que aman y temen a su Dios. Amén.
Su punto central es conocer a Dios, creer en Cristo, en que cumplió su propósito y nos capacita hoy para amar y servir y vivir en un constante acercamiento a Él. Nuestro hermano Gino va a estar buscando ahí 2 de Timoteo 3, capítulo 15 al 17. Una parte de la Biblia la pronunció directamente Dios y otra parte la pronunciaron hombres a los que Él guió, pero toda ella es su palabra y toda ella es beneficio y tiene autoridad. La Escritura nos muestra el camino de la salvación. Además, nos enseña, nos reprende cuando nos equivocamos. Ella es palabra de Dios. Así es. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Dice así: desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. 17. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Amén. El punto central es conocer a Dios, creer en Cristo que cumplió su propósito y nos capacita hoy para amar y servir y vivir en un constante acercamiento a Él. Amén. La única intención de la palabra es darnos a conocer al Creador de todo. Darse a conocer. A nuestros errores, a nuestras faltas y también al que redime todo. Amén. Que lo que hoy nosotros tenemos que hacer es creer en Él. Amén. Damos Creer gracias fielmente en Él. en Él. No dudar. Damos muchas gracias al Señor Jesús por su amor y por permitirnos hoy conocer esta verdad de su palabra. Amén. Terminamos. Terminamos con el tema de hoy. Lo logramos. Terminamos. Esperemos de que este tema haya sido quizá claro para ustedes. Creemos de que ha sido de bendición para ustedes como también para nosotros. El aprender, el conocer cómo llegamos a tener este libro acá. Y creo que si usted nos ha puesto atención, se ha dado cuenta de todo lo que esto ha pasado para que usted lo pueda tener, lo pueda leer y lo pueda disfrutar en su casa. Amén. Y así conocer a Dios. Exacto, la invitación desde este lugar siempre va a ser, lea su Biblia, dé gracias al Señor por ella y sobre todo pídale al Señor que usted pueda hacer conforme a como ella nos enseña. Amén. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le obedece.